En este tema hablaremos sobre conceptos digitales. Vamos a hablar a continuación sobre magnitudes analógicas y digitales. Los circuitos electrónicos pueden dividirse en dos amplias categorías, como son la digital y la analógica. La electrónica digital, esta utiliza valores con magnitudes discretos, y la electrónica analógica está con valores continuos. A continuación vamos a hablar sobre un sistema electrónico analógico. Un sistema de altavoces que se emplea para amplificar el sonido de un modo que puede ser escuchado por una gran audiencia. Es un ejemplo de una aplicación electrónica digital. Como podemos ver en el diagrama de la figura, ilustra como estas ondas sonoras, que son analógicas por naturaleza, son captadas por un micrófono y convertidos en una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio. Esta tensión varía de forma continua a medida que el volumen y la frecuencia del sonido varían, y se aplica a la entrada del amplificador lineal, la salida del amplificador, que es una reproducción amplificada de la tensión de entrada, se aplica al altavoz. El altavoz ya convierte una señal de audio amplificada en ondas sonoras con el volumen mayor que al sonido original captado por al principio del micrófono. Sistemas que utilizan métodos digitales y analógicos. Un claro ejemplo es un reproductor de CD, que es un sistema que se emplea tanto circuitos digitales como analógicos. Como podemos observar en el diagrama de abajo, la música en forma digital se almacena en el CD, y un sistema óptico de diodo láser lo lee los datos digitales del disco, y cuando este gira se transfiere al convertidor digital analógico. A continuación veremos los dígitos binarios, niveles lógicos y formas de ondas digitales. La electrónica digital utilizada sistemas y circuitos en los que solo existen dos estados posibles. Estos estados se representan mediante dos niveles diferentes, que son el alto y el bajo. Estos dos estados también pueden representarse mediante niveles de corrientes, bits, relieves en un CD o en un DVD. Números binarios. En números binarios, cada uno de los dos dígitos del sistema binario, 1 y el 0. Este se denomina como el bit, que es la contracción de las palabras binarias del dígito. En los circuitos digitales se emplean dos niveles de tensión diferentes para presentar estos dos bits. Por lo general, el 1 es representado mediante la tensión más elevado, que es el nivel alto, y el 0 se representa como el más bajo, como el denominado nivel bajo. Los niveles lógicos. Las tensiones empleadas para presentar 1 y un 0 se denominan niveles lógicos. En este caso ideal, un nivel de tensión representaba un nivel al otro alto, y otro nivel de tensión representado un nivel bajo. Sin embargo, en un circuito digital real, un alto puede ser cualquier tensión entre un valor mínimo y un valor máximo especificado, como podemos observar en el ejemplo. Formas de ondas digitales. Las formas de ondas digitales consisten en niveles de tensión que varían entre los estados del nivel alto y bajo. Esto es como un impulso positivo. ¿Qué es el impulso positivo? ¿Y cómo se genera? Se genera cuando la tensión o la intensidad
pasa de su nivel normalmente bajo hasta su nivel alto y luego vuelve a nivel bajo. Y el impulso negativo, se genera cuando la tensión pasa a su nivel normalmente alto a su nivel bajo y vuelve a su nivel alto, como podemos ver en el ejemplo. Operaciones lógicas y básicas. Un nivel normalmente bajo hasta su nivel alto y luego vuelve a nivel bajo. Y el impulso negativo, se genera cuando la tensión pasa a su nivel normalmente alto a su nivel bajo y vuelve a su nivel alto, como podemos ver en el ejemplo. Operaciones lógicas y básicas. En su forma más simple, la lógica es la parte del razonamiento humano que nos dice de una determinada proposición, sentencia de asignación. Vamos a hablar sobre las operaciones básicas. Ahorita vamos a hablar sobre el NOT. La operación NOT cambia de un nivel lógico a nivel lógico opuesto. Como vamos a observar en la figura, cuando la entrada de esta a nivel alto, la salida se pone a un nivel bajo. Y cuando la entrada está a nivel bajo, la salida se pone a un nivel alto. Se cambia. Ahora vamos en la operación AND. Genera un nivel alto solo cuando todas las entradas están a nivel alto. También, como podemos observar en la figura de abajo, para el caso de dos entradas, cuando una entrada está a nivel alto y la otra está entrada a nivel alto, la salida se pone en alto. Y cuando no, pues no se pone, aquí como en el ejemplo que se ve. Vamos a ver en la operación OR. Genera un nivel alto cuando una o más entradas está a nivel alto. Como se muestra en la figura, para el caso de dos entradas, cuando una de las entradas está a nivel alto o ambas entradas están a nivel alto, la salida es un nivel alto. Esta es de que si una está a nivel alto, sale la salida a nivel alto, o las dos, una o las dos. Vamos a hablar sobre las operaciones lógicas básicas. Los tres elementos lógicos básicos, ADN, OR y NOT, se pueden combinar para formar su que realizan muchas operaciones útiles que se emplean en la construcción de sistemas digitales completos. Algunas de las funciones lógicas más comunes son la siguiente: la comparación, la aritmética, conversión de código, codificación y decodificación, selección de datos, almacenamiento y reencuentro. Y a continuación hablaremos. Comparación, la función de comparación. Vamos a hablar. La comparación de magnitudes se realiza mediante un circuito lógico denominado comparador. Su propósito es comparar dos cantidades e indicar si son o no. O por ejemplo, supongamos que tenemos dos números y deseamos saber si son iguales o no. Y en el caso que no sean iguales, ¿cuál es el de mayor? Queremos saber cuál es el mayor. Vamos a hablar sobre la suma aritmética. Las funciones aritméticas. La adición se realiza mediante un circuito lógico llamado sumador.
Su función es sumar dos números binarios que se aplican a la entrada A y B junto con una entrada de acarreo, ¿sí? Y genera la suma en un acarreo de salida POU. Función de decodificación. Una decodificador convierte la información codificada, como puede ser un número binario, en otra información no codificada, como por ejemplo un número decimal. Por ejemplo, un determinado tipo de decodificador convierte un código binario de 4 bits en el correspondiente dígito decimal. Vamos a hablar sobre los encapsulados de CI. Estos se clasifican según la forma en que se montan sobre las tarjetas de un circuito impreso. PCB, Print Circuit, y pueden ser de inserción o de montaje superficial. Los encapsulados de inserción disponen de pines, o sea, de patas, que se introducen en los taladros de la tarjeta de un circuito impreso y se sueldan a las pistas de la cara opuesta. De los encapsulados de inserción, más típico es el encapsulado VIP. Números de los pines. Todos los encapsulados de CI utilizan un formato estándar para numerar los pines terminales. Todos los encapsulados de 16 pines, los tipos DIP y SOI, tienen la disposición que se indican como en la figura, como podemos observar. En la parte superior del encapsulado se indica el pin 1 mediante el identificador, que puede ser un pequeño punto, una muesca o un borde biselado. Clasificación de los SI de función fija según su complejidad de los circuitos. Clasificación de los circuitos de función fija según su complejidad. Los circuitos integrados digitales de función fija se clasifican según la complejidad. A continuación se enumeran de mayor a menor complejidad. La clasificación complejidad establece aquí para SSI, SSI, MSI, LSI, VLSI y ULSI. Esta generalmente aceptada, aunque las definiciones pueden variar de una fuente de información a otra. Tipos de dispositivos lógicos programables. Existen muchos tipos de dispositivos lógicos programables. Desde pequeños dispositivos que pueden reemplazar a algunos de los dispositivos de función, hasta complejos dispositivos de alta densidad que pueden reemplazar a miles de dispositivos de función fija. El proceso de programación. Ok, compañeros, mi nombre es Eric Alejandro Cárdenas Lara. Vengo a presentarles el tema de números binarios. Dice que el sistema de números binarios es simplemente otra forma de representar magnitudes. Es menos complicado que el sistema decimal porque solo emplea 2 dígitos. El sistema decimal son sus 10 dígitos. Es un sistema en base 10. El sistema binario con sus 2 dígitos es un sistema de base 2. Los 2 dígitos binarios, o sea bits, es 1 y 0. Y la posición de un 1 o un 0
es un número binario, indica un peso. El valor dentro del número del mismo, la posición de un dígito decimal determina el valor de ese dígito. Los pesos de un número binario se basan en el porcentaje de 2. Ok, en la tabla 2.1 que está de este lado, se presenta un ejemplo de los bits, que es del 0 al 15. En general, con un n bits, un número de bits, se puede contar hasta un número igual de 2n menos 1. Máximo número decimal es 2n a la menos 1. Por ejemplo, con 5 bits, n es igual a 5, podemos contar desde 0 hasta 31. Es decir, 2 a la quinta menos 1 es igual a 32, menos 1 es igual a 31. Con 7 bits, o sea, 6 bits, podemos contar desde 0 hasta 63. 2 a la sexta menos 1 es igual a 64, menos 1 igual a 63. En el aprendiz A se proporciona una tabla que es de la potencia de 2, que es en la tabla que estoy generando acá. Ok, el siguiente tema son los números decimales. El sistema de numeración decimal de cada de los 10 dígitos es de 0 a 9. Representa una determinada cantidad. Como ya sabe, la 10 son símbolos de dígitos. No se limitan a expresar solamente 10 cantidades diferentes, ya que usamos varios dígitos en la proporción adecuada dentro de un número para indicar la magnitud de la cantidad. Es posible especificar cantidades hasta 9 antes de quedarse sin dígitos. Si se desea especificar una cantidad mayor que 9, se emplea 2 o más dígitos, y la posición de cada dígito dentro del número indicado es la magnitud que representa. Por ejemplo, si deseamos expresar la cantidad 23, usaremos un respectivo posición dentro del número, el dígito 2 para representar la cantidad de 20 y el dígito 3 para representar la cantidad de 3. En este ejemplo se podrá ver lo que acabo de decir. En esta parte dice, en esta posición del dígito 2 tiene un peso de 10, como se expresa acá. El siguiente tema es el 2.3, es conversión decimal a binario. Hay un método que se puede emplear en él, es el método de suma de pesos. Una forma de hallar números binarios equivalentes a un número decimal determinando consiste en determinar el conjunto de pesos binarios cuya suma es igual al número decimal. Una forma fácil para recordar los pesos binarios es que el peso más bajo es 1, es decir, 2 a la 0, y que duplicando cualquier peso se obtiene el siguiente peso superior. Por tanto, la lista de 7 primeros pesos binarios será del 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Como verá en una sección posterior, hay un ejemplo, el ejemplo que pondré de este lado, es el número decimal de 9 puede expresarse como la suma de pesos binarios. Si el siguiente es 9 es igual a 8 más 1, o 9 es igual a 2 a la 3 más 2 a la 0, colocando los unos en las posiciones de pesos apropiados de 2 a la 3 y 2 a la 0, y los ceros en la posición de 2 a la 2 y 2 a la 1, se determina el número binario correspondiente al decimal 9. Como otro ejemplo, claro ejemplo que pondré de este lado, que es convertir a binarios los siguientes números decimales. El siguiente tema es la aritmética binaria. La aritmética binaria es esencial en todas las computadoras digitales y en muchos otros dispositivos. Para entender el sistema digital es necesario conocer los fundamentos de la suma, la resta y la multiplicación y la división binaria. En esta sección se proporcionarán instrucciones que se emplearán en el siguiente ejemplo que se proporcionará acá, la suma binaria. Como otro claro ejemplo que también pondré de este lado, se observa que las 3 primeras reglas dan lugar a un resultado de un solo bit, y la cuarta regla, la suma de unos, da un lugar de 2 binarios, o sea 10. Cuando se suma de números binarios, tienen en cuenta la última regla que se obtiene en la columna de la suma 0 y un acarreo de 1 que pasa a la siguiente columna de la izquierda.
tal y como se muestra en la siguiente suma de 11 más 1, que se representa de este lado. El siguiente tema es complemento de 1 y complemento de 2 de los números binarios. El complemento a 1 y el complemento a 2 de un número binario son importantes porque permiten la representación de números binarios. La aritmética en complemento a 2 se usa comúnmente en las computadoras para manipular los números negativos. Para el complemento de un número binario se halla cambiando todos los unos por ceros y todos los ceros por unos, como se ilustra a continuación, que en el ejemplo de número binario a complemento A1. La forma más sencilla de obtener el complemento A1 de un número binario mediante un circuito digital es utilizando inversores en paralelo, como se muestra en este otro ejemplo. Para el complemento A2 es un número binario que se obtiene sumando un bit menos significativo del complemento A1, complemento 2, complemento A1 más 1. Ya. El siguiente tema son números con signos. Los números digitales son como las computadoras, deben ser capaces de manejar números positivos y negativos. Un número binario con signo que determina por su magnitud y su signo. El signo identifica si se trata de un número positivo o negativo. El bit de signo, el bit más a la izquierda de un número binario con signo bit de signo, se indica que el número es positivo o negativo. El bit de signo 0 indica que es un número positivo y un bit con signo A1 indica que es un número negativo. Su forma de signo de magnitud es cuando un número binario con signo se representa en forma signo-magnitud. El bit más a la izquierda es el bit de signo y los restantes de bits son los bits de la magnitud. Acá hay un claro ejemplo de esto. Ya voy. Muy buenas tardes, ingeniero. Yo soy Luis Alexis, como dijo mi compañero Eric Clara. Ahora yo les empezaré a decir las operaciones aritméticas de números con signos. Estos en ejemplar son prácticamente la suma, la resta, la multiplicación y la división con números decimales o binarios o hexadecimales o octagonales. Estos números son empleados para la operación básica de sustracción, sumatoria, división y multiplicación. Todos estos números, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre el decimal, octagonal, hexadecimal y binario no se pueden hacer suma entre ellas. Tendrías que hacer una conversión de decimal a binario, de binario a hexadecimal y de hexadecimal a octagonal. Y sería de la siguiente forma: si quieres regresar a tal, tienes que ir paso por paso de octagonal a hexadecimal, hexadecimal a binario, binario a decimal. Todo esto mediante las operaciones de conversiones que, como venía explicando en la anterior diapositiva, mencioné los números hexadecimales. Los números hexadecimales se dividen de 16 dígitos, del 1 al 16. Bueno, en este caso sería del 1 al 9 y empezaría desde a partir, en teoría, el número decimal 10 empezaría con la letra A, del A hasta el F. Estos números de 16 dígitos son más fáciles de complejar en una computadora, ya que la computadora maneja mediante bits, que son números de orden de 1 y 0, y al complejar la hexadecimal, su orden, como en binario, sería acomodarlo en 4 en 4, que cada bit sería más amplio. Para acomodarlo más fácil es acomodarlo en 16 dígitos. En tal caso, en vez de escribir una gran línea de 64 líneas, bajaría a 16. Es un gran cambio dentro de un algoritmo de una computadora. Y aparte, los números hexadecimales se pueden convertir en viceversa de decimal a hexadecimal, ya que está solo a un paso de viceversa de ambos. Prácticamente es una conversión fácil y técnica en una computadora. Es por eso que se usa más el hexadecimal que el binario en un sistema complejo de computadoras, ya que almacena y es más fácil de programar. Como los números hexadecimales, los números octagonales, como su nombre lo dice, que se conforman de 8 dígitos. Estos dígitos no se usan tanto en programación porque son más complejos de entender, pero son más fáciles de acomodar. Solo se usan para entrada y salida de información de un dato de almacenamiento. Todos estos números octagonales son fáciles de extender de hexadecimal a octagonal y de octagonal a hexadecimal, pero no se usa con mucha frecuencia, ya que la programación que conllevan los días de hoy no es tan conveniente porque no amplía hasta los 64 bits, solo amplía hasta los 32 bits.
Ahora, como les expliqué anteriormente, que se puede convertir decimal a binario, ahora vemos el código binario decimal o BCD. Estos dos, como dije anteriormente, se pueden decimal al binario y el binario decimal. Este es un ejemplo de cómo las computadoras lo pueden hacer automáticamente, ya que los usos del binario y decimal son casi semejantes en el sentido del algoritmo de letras y números. Cuando conviertes decimal a binario, los números son ceros y unos, como lo mencionaba anteriormente mis compañeros y en el principio de la exposición que hice. Como he mencionado, los números binarios se dividen en 2-0, 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4. Cada uno corresponde a 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Cada uno de estos representa un número, y la combinación de 1 y 0 representarían los números codificados como viene en este ejemplo. Ahora, como he mencionado el código decimal binario, que los números se conjugan mediante bits, los números de los códigos digitales son aquellos de las conjugaciones de las configuraciones de los bits. Cada una de estas se pueden slotear entre 4, 4, 8, así como lo dije anteriormente. Y entre más amplio, será más amplio el código binario o más amplio el código fuente de lo que sería el programa o el sistema operativo que se va a ampliar ese código. Todos estos códigos digitales serán empleados en el BSI o en el IS. Todo depende de qué sistema operativo o qué sistema implementado se usa para los códigos y la implementación de ellos. Cada uno de estos números digitales o códigos digitales como tal se emplean en la tabla ASCII, que lo pueden poner en esta descripción o simplemente pueden buscar en Google código ASCII. Ahora hablaremos sobre detección de errores y códigos de corrección. La detección de errores se beneficia cuando escribes un código y está mal escrito en su código de binario, en un bit. Esto se puede simplificar en las correcciones. Simplemente tienes que hacer una operación inversa a la que está implicando el error. Esto implica una suma, sería resta, una resta suma, multiplicación, división, viceversa. Todos estos códigos están denominados mediante bits, en modo binario o hexadecimal octagonal. Depende del sistema, se emplean varios métodos. El método de complemento 1 y complemento 2 que vimos en los anteriores temas. Estos se benefician de que es la suma binaria entre un cierto número de dígitos más 1. En este caso, si marca error ese código, sería en la cifra de códigos y 1 en vez de sumar se restaría. Y esto es una posibilidad que podría corregir el error que manda el código fuente o el bit erróneo, ya que esto beneficiará a la computadora o al sistema en sí operativo. Todos estos ejemplos o situaciones se dieron mediante prueba y error y son basados en el SIDS o en el BST. Los códigos binarios y hexadecimales, como he mencionado, el hexadecimal no fácil que binario. El hexadecimal, por lo consiguiente, no debe tener es muy difícil que obtenga errores, al contrario que el binario. El binario es más susceptible a que falle, ya que su código línea es mucho más amplia que el hexadecimal. El hexadecimal son 16 y el bit puede tener hasta 64 en una sola fila. Esto se puede seguir ampliando mucho más. Sería multiplicarlo o prácticamente elevarlo a 2. Es un 2 a la n prácticamente. Eso es lo que sería un código binario. Un hexadecimal sería solo un código de líneas de 16